Evangelio según San Mateo. Después de haberse marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él». Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta, al decir: «De Egipto llamé a mi hijo». Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Él, levantándose, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la Iglesia siempre nos recuerda que el domingo siguiente a Navidad es el domingo de la Sagrada Familia. Reconocemos que después de la vida, el regalo más grande que Dios nos ha dado es la familia. Tener una familia es mucha riqueza y no tenerla es gran pobreza. Nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro tiempo, ¿cómo debe de hablar? ¿Cómo debe de anunciar? ¿Cómo debe de reivindicar la familia como un tesoro, una escuela, una casa de comunión, de humanidad, de amor, donde se aprenden los grandes valores de la existencia? Nuestra estabilidad emocional y afectiva la aprendemos, la recibimos normalmente de hogares bien configurados. Por eso luchemos, defendamos, trabajemos para que tengamos familias bien constituidas. En esta reflexión de la Sagrada Familia, donde tenemos como ejemplo la familia de Nazaret, pudiéramos hablar de tres momentos. El primero, tener una familia. El segundo, sostener una familia. El tercer momento, restaurar, reconstruir la familia. Primer momento, tener una familia, donde hay el amor de un hombre y una mujer, unidos por el amor matrimonial, y hay prole, hay descendencia, hay un hijo, ya se ha configurado una familia. Papá, mamá y un hijo ya configuran un hogar, ese núcleo primario, establecido no solamente por vínculos de sangre, sino sobre todo vínculos afectivos y vínculos de fe. En ese tener una familia hay tres valores esenciales: el amor, 1, el respeto, 2, y el compromiso de vida, 3. Se construye una familia sobre el amor. Ni el matrimonio por conveniencia, ni un hogar porque papá o mamá son proveedores y me dan todo, pueden realmente ser vínculos unitivos lo suficientemente fuertes para sostener una familia. La verdad es que el amor es la única fuerza capaz de mantener unida una familia. Pero además hablamos del respeto. Recuerdo un matrimonio que casamos hace cerca de 15 años. Me dicen ellos, la clave para que vivamos bueno en esta vida matrimonial y con los hijos es esta: amor y respeto. Respetar la individualidad, respetar la dignidad de cada persona, respetar la independencia de cada uno, respetar su identidad, saber que tenemos gustos distintos, no invadir el espacio de la otra persona. Aprendimos que mientras más confianza se tiene, más respeto debe haber. No irrespetarnos con palabras, no irrespetarnos con comentarios odiosos, desarmónicos, que hablen mal de nosotros, que hablen mal de nuestras familias. El respeto y el amor configuran inicialmente la fuerza de un matrimonio familia.
Habría ese tercer elemento, es la autoridad. La autoridad de un papá y una mamá sobre sus hijos. La autoridad que no se puede ceder, no se puede transar. La autoridad para educar. Está en el plan de Dios que papá y mamá tienen una gracia de estado, una autoridad especial, una sabiduría única para educar a sus hijos. Esto no se puede delegar a un profesor, esto no se puede delegar a un catequista, esto no se puede delegar al Estado, a las leyes, a otras personas. Papá y mamá tienen sabiduría y tienen un rol de autoridad que no pueden desdecir o renegar. Hoy encontramos muchos papás y mamás que trabajan y merced a ello experimentan cierto complejo de falta de presencia y falta de afecto frente a sus hijos. Lo compensan inadecuadamente dándoles todo lo que materialmente exigen sus hijos. Créanme que es una manera incorrecta de educar y de asumir un rol. La paternidad, maternidad frente a un hijo se ejerce con autoridad, con seguridad, con firmeza, con amor, pero siempre con firmeza. No puedes alcahuetear, no puedes tolerar. El amar es exigir. El amar de alguna manera es pedir contraprestación a ese hijo que se está formando. Enseñarle a que asuma su rol de hijo mientras va formando valores, mientras de alguna manera va configurando como su conciencia, mientras va descubriendo en la vida cuáles son esos principios rectores y fundamentales, esenciales de su existencia. A ese rol no podemos nosotros claudicar. Compromiso, decimos también, en ese primer punto de constituir un hogar es asumir las tareas propias de un hombre y de una mujer casados. Alguien dice, casado sí, amarrado no. Estamos de acuerdo, pero ese amarrado que no sea patente de corso para que tú digas, llevo una vida de soltero o de soltera. No estás amarrado o amarrada, ciertamente, pero no puedes llevar la vida individualista, tranquila, a veces descomprometida, propia de un soltero o de una soltera. Ya hay un compromiso con un hombre, con una mujer y con unos hijos. Y esto es fundamental en esa primera etapa de la formación, tener un hogar. Hablamos de un segundo momento, sostener el hogar. ¿Cómo sostenerlo? Hablamos de 3 valores esenciales. El primero, la comunicación profunda. Han pasado ya algunos años, los años iniciales desde que se casaron, desde que han tenido sus primeros 2 o 3 hijos. Hablamos entonces de una comunicación, de un diálogo profundo. La sociedad conyugal no puede transformarse en una sociedad comercial. En el fondo no es simplemente yo pago el mercado y tú pagas la cuota del apartamento. Yo pago el colegio de la niña y tú pagas el jardín infantil del niño. No se trata de eso, eso no es comunicación. La sociedad, la vida conyugal no se puede transformar, desvirtuar en una sociedad económica, comercial, de intereses meramente materiales. La verdad es que en la comunicación profunda, en el diálogo, nos preguntamos ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo? ¿Cómo voy viviendo este momento de mi vida? Muchas parejas y muchas familias entran en dificultades porque no hay una comunicación sincera, continua, profunda, porque tenemos miedo a hablar las cosas como son, porque experimentamos dificultad a decir la verdad pensando que se puede generar un conflicto. Tenemos que tener la libertad para hablarle al cónyuge, a los hijos, con claridad y con caridad. Esa es la base de una comunicación sincera y profunda. Hablaremos de un segundo valor en este segundo momento, que ya no es tener, sino sostener un hogar, una familia. Y hablamos de la paciencia. Aquella virtud por medio de la cual tenemos que sobrellevarnos y soportarnos unos a otros con amor. El hombre paciente con aquellos malos días de su esposa, de su mujer. La mujer paciente y comprensiva con aquellos malos días de su esposo. Los padres pacientes con aquellos días difíciles de su hijo adolescente, inestable, inmaduro, rebelde, desobediente, irresponsable. Los hijos a veces pacientes con sus padres cuando están viviendo una crisis,
personal, una crisis por la edad, una crisis en su relación de pareja. La paciencia de alguna manera nos ayuda a saber esperar, a mirar un mañana mejor, a no tomar decisiones precipitadas. De alguna manera los santos lo indican claramente cuando afirman, siguiendo a Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hablemos de un tercer valor en ese segundo punto, que es sostener. Ya no es tener una familia, sino sostenerla en el tiempo. Hablamos de una comunicación profunda, un valor. Hablamos de un segundo valor, que es la paciencia, y hablamos de un tercer valor, que es la sabiduría. Hay que pedir en la vida de familia sabiduría para discernir el momento que se está viviendo. Se puede hacer este gasto económico, no se puede hacer. Se puede matricular al niño o a la niña en este colegio costoso, no se puede hacer. Podemos cambiar de apartamento, no lo podemos hacer. ¿Cómo hablarle a este ser humano que ahora está en una crisis? ¿Será esta la ocasión, el momento más oportuno? Señor, ayúdame a tener sabiduría para discernir lo que pides en mi vida, para saber hablar, para saber tomar las decisiones adecuadas, idóneas, correctas, pertinentes, según el momento que esté viviendo mi hogar, mi relación de pareja. Lo pudieras decir tú. La sabiduría hay que pedirla constantemente. Hablamos pues y recapitulemos de un primer momento, tener un hogar, y hablamos de amor, respeto y compromiso. Hablamos de un segundo momento, ya no es tener un hogar, sino sostenerlo, y hablamos de comunicación profunda, diálogo sincero y continuado. Hablamos de paciencia y hablamos de sabiduría. Hablemos finalmente de un tercero y último momento. Hablamos de restaurar, reconstruir la familia, cuando hay daños, cuando hay lesiones en el seno, en la unidad de la misma. Hablemos también de tres valores esenciales. El primero, el perdón. Familia, miembros de familia que no se abren al perdón, probablemente harán naufragar ese hogar. Perdonarnos ofensas grandes como una infidelidad, ofensas pequeñas como indiferencias, silencios, faltas de detalles. Perdonarnos ofensas medianas, como a veces palabras fuertes, de pronto una actitud que se resultó para la otra persona humillante. En la relación matrimonial, base de toda familia, es probable que causemos dolores o ofensas sin nosotros pretenderlo. Allí se dan. Solo el perdón es camino para restaurar, reconstruir, restañar, resarcir esas lesiones, esas heridas, esas ofensas en la vida de familia. Hablamos de un segundo momento, y es sanar de inmadureces. A veces hay relaciones afectivas, relaciones humanas, relaciones de familia muy inmaduras. Yo entiendo que una niña a los 15 años y el 9º grado de bachillerato diga, de malas, yo soy así. Pero no entiendo que una persona de 35 años con 4 o 5 de casada en una discusión le diga a su cónyuge, yo soy así, de malas. Eso es una adolescentización de las relaciones de pareja o de familia. Eso es una inmadurez, esa es una incapacidad para asumir los problemas como son. Es una negación, es un atajo, es una salida por la puerta de atrás. Los problemas se afrontan y se enfrentan. Los problemas no se pueden simplemente despachar diciendo soy así, de malas. Encontramos hoy, merced a la sociedad del ruido, la sociedad de las prisas, la sociedad de las tecnologías, la sociedad de estar esclavos de aparatos electrónicos, que tenemos respuestas inmaduras, superficiales, irracionales cuando hay conflicto en la relación de pareja. Por el silencio, por la reflexión, por la capacidad de discernimiento, estamos llamados a madurar en las relaciones de pareja y de familia. Finalmente, y porque el tiempo se nos ha alargado, finalmente hablamos ya de un tercero y último valor. En este tercer momento de la familia ya no es solamente el perdón, ya no es solamente la inmadurez en relaciones, sino que hablamos de relaciones enfermas que necesitan ser sanadas. Ejemplifiquemos
las celotipias, las inseguridades emocionales o afectivas, la dependencia exagerada de otra persona, el reclamarle tiempo, presencia constantemente, el estar de alguna manera invadiendo su ámbito personal, nos muestra que manejamos relaciones enfermas. La personalidad neurótica, la personalidad bipolar, la personalidad depresiva, tan común hoy en día y que se da en las relaciones de familia, hay que buscar sanarlas, hay que buscar curarlas. La bipolaridad, donde hay esa alternancia tan brusca y tan radical de estados anímicos, de alegría o depresión. La neurosis, que nos lleva también a cambios de temperamento muy fuertes, a encerrarnos a veces en nosotros mismos, a respuestas muy ásperas frente a cualquier pregunta que nos haga otra persona, nos lleva a buscar sanar ese tipo de relaciones enfermas, porque nuestro psiquismo, nuestra personalidad está enferma. Amigos, queridos cibernautas, hoy en el Día de la Sagrada Familia, pidamos con alegría imitar la Sagrada Familia de Nazaret, tener familia, amándola, respetándola y comprometiéndonos, sostener, permanecer, alimentar, consolidar esa familia, porque hay buena comunicación, porque hay paciencia en malos momentos y porque hay sabiduría para saber discernir y tomar decisiones adecuadas. Y finalmente, si la familia está lastimada, pidamos restaurarla por la fuerza del perdón, de madurar las relaciones y de sanar situaciones patológicas o enfermizas en nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nuestras familias. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Mateo. Después de haberse marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él». Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta, al decir: «De Egipto llamé a mi hijo». Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Él, levantándose, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la Iglesia siempre nos recuerda que el domingo siguiente a Navidad es el domingo de la Sagrada Familia. Reconocemos que después de la vida, el regalo más grande que Dios nos ha dado es la familia. Tener una familia es mucha riqueza y no tenerla es gran pobreza. Nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro tiempo, ¿cómo debe de hablar? ¿Cómo debe de anunciar? ¿Cómo debe de reivindicar la familia
como un tesoro, una escuela, una casa de comunión, de humanidad, de amor, donde se aprenden los grandes valores de la existencia. Nuestra estabilidad emocional y afectiva la aprendemos, la recibimos normalmente de hogares bien configurados. Por eso luchemos, defendamos, trabajemos para que tengamos familias bien constituidas. En esta reflexión de la Sagrada Familia, donde tenemos como ejemplo la familia de Nazaret, pudiéramos hablar de 3 momentos. El primero, tener una familia. El segundo, sostener una familia. El tercer momento, restaurar, reconstruir la familia. Primer momento, tener una familia, donde hay el amor de un hombre y una mujer, unidos por el amor matrimonial, y hay prole, hay descendencia, hay un hijo, ya se ha configurado una familia. Papá, mamá y un hijo ya configuran un hogar, ese núcleo primario, establecido no solamente por vínculos de sangre, sino sobre todo vínculos afectivos y vínculos de fe. En ese tener una familia hay 3 valores esenciales: el amor, 1, el respeto, 2, y el compromiso de vida, 3. Se construye una familia sobre el amor. Ni el matrimonio por conveniencia, ni un hogar porque papá o mamá son proveedores y me dan todo, pueden realmente ser vínculos unitivos lo suficientemente fuertes para sostener una familia. La verdad es que el amor es la única fuerza capaz de mantener unida una familia. Pero además hablamos del respeto. Recuerdo un matrimonio que casamos hace cerca de 15 años. Me dicen ellos, la clave para que vivamos bueno en esta vida matrimonial y con los hijos es esta: amor y respeto. Respetar la individualidad, respetar la dignidad. Tenemos que tener la libertad para hablarle al cónyuge, a los hijos, con claridad y con caridad. Esa es la base de una comunicación sincera y profunda. Hablaremos de un segundo valor en este segundo momento, que ya no es tener, sino sostener un hogar, una familia. Y hablamos de la paciencia. Aquella virtud por medio de la cual tenemos que sobrellevarnos y soportarnos unos a otros con amor. El hombre paciente con aquellos malos días de su esposa, de su mujer. La mujer paciente y comprensiva con aquellos malos días de su esposo. Los padres pacientes con aquellos días difíciles de su hijo adolescente, inestable, inmaduro, rebelde, desobediente, irresponsable. Los hijos a veces pacientes con sus padres cuando están viviendo una crisis personal, una crisis por la edad, una crisis en su relación de pareja. La paciencia de alguna manera nos ayuda a saber esperar, a mirar un mañana mejor, a no tomar decisiones precipitadas. De alguna manera los santos lo indican claramente cuando afirman, siguiendo a Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hablemos de un tercer valor en ese segundo punto, que es sostener. Ya no es tener una familia, sino sostenerla en el tiempo. Hablamos de una comunicación profunda, un valor. Hablamos de un segundo valor, que es la paciencia. Y hablamos de un tercer valor, que es la sabiduría. Hay que pedir en la vida de familia sabiduría para discernir el momento que se está viviendo. Se puede hacer este gasto económico, no se puede hacer. Se puede matricular al niño o a la niña en este colegio costoso, no se puede hacer. Podemos cambiar de apartamento, no lo podemos hacer. ¿Cómo hablarle a este ser humano que ahora está en una crisis? ¿Será esta la ocasión, el momento más oportuno? Señor, ayúdame a tener sabiduría para discernir lo que pides en mi vida, para saber hablar, para saber tomar las decisiones adecuadas, idóneas, correctas, dignidad de cada persona, respetar la independencia de cada uno, respetar su identidad, saber que tenemos gustos distintos, no invadir el espacio de la otra persona. Aprendimos que mientras más confianza se tiene, más respeto debe haber.
no irrespetarnos con palabras, no irrespetarnos con comentarios odiosos, desarmónicos, que hablen mal de nosotros, que hablen mal de nuestras familias. El respeto y el amor configuran inicialmente la fuerza de un matrimonio familia. Habría ese tercer elemento, es la autoridad. La autoridad de un papá y una mamá sobre sus hijos. La autoridad que no se puede ceder, no se puede transar. La autoridad para educar. Está en el plan de Dios que papá y mamá tienen una gracia de estado, una autoridad especial, una sabiduría única para educar a sus hijos. Esto no se puede delegar a un profesor, esto no se puede delegar a un catequista, esto no se puede delegar al Estado, a las leyes, a otras personas. Papá y mamá tienen sabiduría y tienen un rol de autoridad que no pueden desdecir o renegar. Hoy encontramos muchos papás y mamás que trabajan y merced a ello experimentan cierto complejo de falta de presencia y falta de afecto frente a sus hijos. Lo compensan inadecuadamente dándoles todo lo que materialmente exigen sus hijos. Créanme que es una manera incorrecta de educar y de asumir un rol. La paternidad, maternidad frente a un hijo se ejerce con autoridad, con seguridad, con firmeza, con amor, pero siempre con firmeza. No puedes alcahuetear, no puedes tolerar. El amar es exigir. El amar de alguna manera es pedir contraprestación a ese hijo que se está formando. Enseñarle a que asuma su rol de hijo mientras va formando valores, mientras de alguna manera va configurando como su conciencia, mientras va descubriendo en la vida cuáles son esos principios rectores y fundamentales, esenciales de su existencia. A ese rol no podemos nosotros claudicar. Compromiso, decimos también, en ese primer punto de constituir un hogar, es asumir las tareas propias de un hombre y de una mujer casados. Alguien dice, casado sí, amarrado no. Estamos de acuerdo, pero ese amarrado que no sea patente de corso para que tú digas, llevo una vida de soltero o de soltera. No estás amarrado o amarrada, ciertamente, pero no puede llevar la vida individualista, tranquila, a veces descomprometida, propia de un soltero o de una soltera. Ya hay un compromiso con un hombre, con una mujer y con unos hijos. Y esto es fundamental en esa primera etapa de la formación, tener un hogar. Hablamos de un segundo momento, sostener el hogar. ¿Cómo sostenerlo? Hablamos de 3 valores esenciales. El primero, la comunicación profunda. Han pasado ya algunos años, los años iniciales desde que se casaron, desde que han tenido sus primeros 2 o 3 hijos. Hablamos entonces de una comunicación, de un diálogo profundo. La sociedad conyugal no puede transformarse en una sociedad comercial. En el fondo no es simplemente yo pago el mercado y tú pagas la cuota del apartamento. Yo pago el colegio de la niña y tú pagas el jardín infantil del niño. No se trata de eso, eso no es comunicación. La sociedad, la vida conyugal no se puede transformar, desvirtuar en una sociedad económica, comercial, de intereses meramente materiales. La verdad es que en la comunicación profunda, en el diálogo, nos preguntamos ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo? ¿Cómo voy viviendo este momento de mi vida? Muchas parejas y muchas familias entran en dificultades porque no hay una comunicación sincera, continua, profunda, porque tenemos miedo a hablar las cosas como son, porque experimentamos dificultad a decir la verdad pensando que se puede generar un conflicto.